El último refugio, 7 secretos oscuros del romance de Demet Özdemir y Onur Tuna que nunca dijeron una noche cualquiera, en una ciudad iluminada por la bruma del misterio, un secreto explosivo estaba a punto de salir a la luz. En el corazón de Estambul, donde las leyendas y las pasiones entrelazan sus senderos, la relación de Demet y Onur comenzó a tomar formas inquietantes. Sus miradas eran el abismo, profundas y llenas de anhelos ocultos. Sin embargo, detrás de la sonrisa encantadora de Demet, se escondía un enigma, un diario sin abrir en el fondo de su bolso, desgastado por el tiempo y lleno de sus emociones más intensas. ¿Qué historia guardaba en sus páginas? Mientras tanto, Onur, el galán de la pantalla, luchaba con unas sombras que lo seguían como un lobo hambriento. ¿Podría una llamada anónima cambiar el destino de su amor? Cuando la luz del día se desvanecía, cada susurro en las calles sonaba como un eco de advertencias veladas. La gente hablaba de encuentros furtivos y miradas furtivas que hablaban más que 1000 palabras. Alguien los había visto, alguien estaba ansioso por contar lo que había presenciado en esa penumbra de secretos. La tensión se palpaba como el aire justo antes de una tormenta. Los corazones se aceleraban, y las palabras se enredaban en sus gargantas. ¿Qué riesgos estaban dispuestos a tomar por el amor que parecía tan perfecto pero tan frágil? Y ahí estaba. En medio del torbellino de emociones, se presentó la revelación impactante. Las redes sociales hablaban de un romance clandestino con otro rostro famoso, arrastrando un pasado desconocido al presente desgarrador. ¿Podría, de verdad, su relación estar construida sobre mentiras? ¿Los rumores eran solo humo o tal vez una verdad oscura más allá de su entendimiento? Todo apuntaba a un torbellino de escándalos y traiciones. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El reloj de la vida parecía avanzar más lento, y el miedo se manifestaba en los labios de Onur. Tenía que enfrentar a Demet. Pero su corazón palpitaba ferozmente. ¿Qué haría cuando ella le revelara el verdadero motivo detrás de ese diario, secreto que podría arruinarlo todo? El final parece estar cerca, pero no solo eso, el final es un abismo que amenaza con tragarlos a ambos. ¿La verdad los liberará o, por el contrario, los condenará a una vida de arrepentimientos? El aire en la habitación se volvió denso, casi asfixiante, mientras Onur miraba a Demet. Cada latido de su corazón retumbaba como un tambor de guerra, listo para la confrontación. Ella estaba sentada en el borde del sofá, sus ojos resplandecían con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el momento de la verdad había llegado, y el diario desgastado en su bolso parecía pesarse como una roca. Demet comenzó. Onur, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. El silencio se hizo pesado entre ellos, cargado de lo no dicho. La pared parecía acercarse, y cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, ella rompió el hechizo que los mantenía cautivos. «Lo sabes, ¿verdad?» La voz de Demet tembló ligeramente, pero había una firmeza innegable en su mirada. Sobre los rumores sobre el pasado. Onur sintió un escalofrío recorrer su columna. Era como si Demet estuviera leyendo sus pensamientos más oscuros. La verdad que había intentado evitar lo acechaba, un enemigo en la sombra. «Lo que importa es lo que somos ahora», dijo él, intentando aferrarse a la esperanza, pero ella lo interrumpió. ¿Y qué somos realmente, Onur? ¿Solo un par de actores en una novela romántica? ¿Seguimos en el guión que otros han escrito para nosotros? Su voz se intensificaba, llena de emoción contenida. Él se acercó, sus manos temblaban. «No entiendo. ¿Qué has escrito en ese diario que pueda arruinarnos?» «Estoy aquí para ti, Demet. Siempre». Ella respiró hondo, el peso de la verdad y las emociones en sus ojos. «Es un legado de mi pasado, de mi familia. Hay cosas que nunca quise que conocieras, cosas que pueden destruirnos». Onur dio un paso atrás, su mente giró como una montaña rusa. «¿Qué es lo que no me has contado?» Estaba empezando a sospechar que la relación perfecta que habían construido era solo un castillo de naipes, listo para desmoronarse.
¿Recuerda aquella fiesta en la que nos conocimos? Lo que pasó antes de eso? Su voz se hizo un hilo, casi imperceptible, tan frágil que parecía que el aire podría romperla. La confusión llenó su rostro. Onur no podía entender a dónde quería llegar. La imagen de la fiesta, y lo que sucedió después, llegaba como una ola a su memoria. Demet, por favor, imploró, su tono desesperado. Necesito saberlo ahora. Pero en ese instante, el sonido de un mensaje interrumpió su conversación. El teléfono de Demet vibraba con fuerza sobre la mesa, como un ladrón en la noche. Ella lo miró con nerviosismo, y Onur sintió un escalofrío de anticipación. Se acercó, pero ella lo detuvo con un gesto de su mano. No mires, dijo, pero él no pudo resistir la tentación de asomarse. En la pantalla brillaba un número desconocido. La mirada de Demet se tornó sombría, como si se le hubiera apagado el sol. Algo en su expresión le dijo que esta no sería la conversación que esperaban. Onur sintió el terror apoderarse de él. Si esa llamada revelaba un secreto aún más oscuro, podría ser el final de todo. Su corazón se detuvo un instante, preguntándose si el amor en el que creían firmemente podría resistir la tormenta que ya se acercaba. ¿Quién es? ¿Qué sabes de mí? Su voz apenas fue un susurro, lleno de preguntas y de dudas. Con un temblor en la mano, Demet se atrevió a responder. No lo sé, pero suena como el eco de nuestro pasado, algo que no podemos evitar. En ese momento, se dieron cuenta de que el verdadero enemigo no era el rumor, sino el pasado que no habían dejado atrás. Y mientras el teléfono seguía vibrando, una sensación oscura se apoderaba de ellos, amenazando con desatar el caos en su mundo. ¿Podría ser que la respuesta que anhelaban viniera de una historia que ya creían sepultada? ¿Estaban realmente preparados para enfrentar lo que vendría? La verdad estaba a punto de desatarse como un torrente. Donde había amor, ahora había miedo. Donde había confianza, ahora solo había dudas. Todo estaba a punto de cambiar, y el eco del pasado resonaba cada vez más fuerte. El teléfono continuó vibrando, un monótono recordatorio de que el pasado no se había rendido fácilmente. Onur, incapaz de contener su curiosidad, se acercó más, pero el gesto de Demet se volvió más desesperado, como si intentara proteger algo precioso, una joya oculta que podría romperse con el más mínimo roce. Déjalo, Onur. No es solo un mensaje. Es un aviso, algo que no está destinado a ser descubierto, suplicó con voz quebrada. Su mirada, sin embargo, revelaba otra cosa, un mar de tormentas que solo él parecía no notar. No puedo ignorarlo. ¿Qué es lo que oculta tu pasado?, preguntó, sus ojos fijos en los de ella, buscando desesperadamente respuestas. Demet bajó la mirada, avergonzada, y de repente, Onur sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No puedo, no ahora, murmuró. ¿Por qué no?, inquirió, sintiendo que cada palabra se convertía en un grillete más pesado. Si hay algo en juego, si realmente estamos en peligro, debemos enfrentarlo juntos. Ella se estremeció y su respiración se hizo agitada. ¿No entiendes lo que puedes perder, Demet? ¿Ya he perdido más de lo que imaginas que más puede desmoronarse? Su corazón latía tan fuerte que podía escuchar su propio miedo resonando en cada palabra. Sin embargo, antes de que Demet pudiera responder, la vibración se detuvo. Una pausa. El silencio se hizo más tangible, como si la habitación esperara que el aire volviera a fluir. Demet se giró, y se dio cuenta de que el teléfono no era el único que podía recibir mensajes. Un grito desgarrador estalló desde el pasillo, ambos se miraron, los ojos como platos, y saltaron al unísono. Onur empujó la puerta y, junto con Demet, se apresuraron al exterior. El pasillo estaba desordenado, con objetos volcados y un fuerte olor a quemado que se filtraba por un resquicio. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Onur al ver a varios vecinos congregados, algunos con miradas incrédulas y otros con expresión de pánico. Un hombre estaba al teléfono, hablando con una voz temblorosa mientras una mujer lloraba ante la escena. Es Mario, lo encontraron, dijo ella entre sollozos, y cada palabra parecía un puñetazo al estómago de Onur. La noticia extendió un frío helado por su cuerpo. Mario, el mejor amigo de Onur, había estado investigando una serie de rumores extraños sobre la familia de Demet, un legado que nadie en la comunidad quería conocer. Pero Mario había prometido mantenerlo a salvo, había jurado no dejar que nada se interpusiera entre ellos. No puede ser, exclamó Onur, tratando de hacerse un camino entre la multitud.
Las visiones borrosas de la tragedia se mezclaban con el caos del momento, provocando que su mente buscara respuestas que ni siquiera podía empezar a entender. ¿Qué es lo que sabes, Demet?, preguntó Onur, girándose hacia ella con desesperación. Esto está conectado, ¿verdad? Ella se vio atrapada entre dos mundos, su amor por Onur y el oscuro secreto que no la dejaba en paz. No tengo idea, Onur. Pero esto no es un accidente, hay cosas más grandes en juego. Y si Mario estaba metido, tú también estás en peligro. Los murmullos entre los vecinos crecieron, y Onur sintió que cada mirada se posaba sobre ellos, juzgando, buscando respuestas. La incredulidad se apoderaba del ambiente. La tensión era palpable, casi podía cortarse con un cuchillo. Demet se acercó más a él, casi como un susurro entre la cacofonía. Debemos irnos. No estamos a salvo aquí. Los corazones de ambos latían al unísono, la decisión colgando en el aire como una tormenta inmensa. ¿Podrían dejar todo atrás? ¿Podrían encontrar una salida? Sin saber que el verdadero terror estaba abriendo puertas mucho más oscuras que ni ellos se atreverían a imaginar. Mientras se alejaban, una sombra se deslizaba por el pasillo, una figura familiar que había jurado nunca volver. El pasado estaba más vivo que nunca, y su regreso podría cambiarlo todo. Onur, dijo Demet, su voz temblando. Creo que no estamos solos. La historia apenas comenzaba a desenredarse, y con cada respuesta que buscaban, nuevas preguntas brotaban, amenazando con atraparlos como una telaraña mortal. En el horizonte, las sombras de un pasado olvidado se cernían, y lo que parecía ser el epílogo, tenía un nuevo capítulo que contar. La luz del pasillo titilaba, proyectando sombras errantes que parecían moverse por voluntad propia. Onur sintió que su corazón se hundía. Manteniendo a Demet cerca, dirigió una mirada hacia la figura en la distancia, una figura que destilaba peligro. Su mente se agitaba, recordando cada palabra que Mario había dicho sobre la familia de Demet, y como lo había advertido acerca de los secretos que amenazaban con salir a la luz. ¿Lo ves? ¿Ves lo que has hecho?, dijo Demet, con un hilo de voz que apenas era un susurro. Tu pasado y el mío nunca deberían haberse cruzado. La desesperación en su rostro era palpable, sus ojos, ahora llenos de pánico, reconocían la sombra que se acercaba. Onur la sostuvo firmemente por el brazo. ¿Quién es?, preguntó, su mente corriendo a 1000 por hora. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. La figura se acercó, y cuando la luz iluminó su rostro, Onur sintió que el aliento se le cortaba. Era alguien a quien nunca esperaba ver de nuevo, alguien de su propio pasado, Selin. ¿Selin? La incredulidad marcó su voz. No había duda, era ella, pero su presencia era como un espectro de otro tiempo, cargada de una energía oscura, como si hubiera traído consigo la tormenta. Onur, dijo ella, sonriendo de una manera que le heló la sangre. Estábamos destinados a encontrarnos de nuevo. La historia nunca olvida. Las palabras de Selin resonaban en la mente de Onur como una campana siniestra. Su historia juntos había sido un torbellino de amor y traición, pero eso había quedado en el pasado. ¿Qué significaba su regreso? ¿Qué había venido a buscar? No tienes por qué estar aquí, Selin. Te dije que no quería verte. La voz de Onur intentó ocultar su propio miedo, pero era vano. La situación se tornaba cada vez más amenazadora, y Demet se había pegado a él, como si su presencia pudiera alejar el peligro. Y yo te dije que no puedes escapar de lo que eres, Onur, contestó Selin, su mirada fija en Demet. Tu vida está entrelazada con la de ella. No puedes ignorarlo, y mucho menos puedes protegerla. Demet pareció desvanecerse en el aire, y Onur sintió como la tensión en el ambiente se hacía insoportable. Cállate. Pero su grito no hizo más que intensificar la inquietud a su alrededor. Los murmullos de los vecinos se habían desvanecido, nadie se atrevería a interrumpir esta escena donde la historia era un cuchillo afilado que cortaba el presente. Si no te decides a enfrentar esto, yo lo haré por ti, continuó Selin, un brillo malo en sus ojos. Y si hay que salir a la luz lo que guarda esta familia, será tu elección, o la de ella. Onur miró a Demet, sus expresiones de confusión y miedo se transformaron rápidamente en determinación. Demet, necesitamos irnos de aquí. Ahora. Sin embargo, el instante se volvió un torbellino. Selin levantó una mano y una ráfaga de aire frío pareció atravesar el pasillo. No pueden huir.
Hay fuerzas en juego que no comprenden. Y el reloj avanza, dijo ella, antes de desaparecer por el otro extremo, dejando tras de sí una sensación escalofriante que se adhirió a la piel de Onur como un sudario. Onur, ¿qué está pasando? Las palabras de Demet fueron apenas un eco, y cuando finalmente se dio la vuelta, el miedo en su rostro parecía palpable, casi tangible. Onur sintió que la oscuridad se cernía sobre ellos. Debemos volver a la casa. Mario habló de ciertos documentos, algo que podría ayudar. La voz de Onur sonaba insegura, pero había una chispa de esperanza en medio del pánico. Pero si esos documentos están en peligro, si alguien más los busca, comenzó ella, su gesto frenético, como si estuviera atando cabos sueltos que nunca antes había visto. No hay tiempo para discutirlo. Nos están observando, dijo Onur, sintiendo que el aire se volvía más denso. Mientras tomaban el camino de regreso a casa, una sensación ominosa les seguía, como una sombra que no cesaba de hacer eco en sus decisiones. Si había algo que el regreso de Selin había dejado claro, era que el pasado nunca se quedaría dormido. En la penumbra de la noche, un nuevo mensaje llegó a su mente. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger lo que amas? Y la pregunta retumbó, reverberando como un grito en su corazón. Las puertas de un oscuro secreto se abrían, y todo lo que conocían iba a cambiar para siempre. El viento parecía murmurar advertencias mientras Onur y Demet cruzaban la calle hacia su hogar. La luz de la luna se filtraba a través de las nubes, iluminando su camino con una claridad inquietante. Onur apenas podía concentrarse en lo que le rodeaba, su mente luchaba con recuerdos tumultuosos y el peso de las palabras de Selin. Cada sombra que se proyectaba en su camino parecía cobrar vida, y un escalofrío recorría su espalda. Onur, la voz de Demet sonaba entrecortada, su temor palpable. ¿Qué crees que significa todo esto? ¿Qué quiere Selin de nosotros? Miró hacia atrás, como si la figura de Selin pudiera materializarse nuevamente en cualquier momento. No lo sé, respondió él, sintiendo una punzada de impotencia. Pero no puedo dejar que nada le pase a la familia de Demet. Te prometo que te protegeré. La promesa se sentía vacía en su garganta, un juramento que enfrentaba un abismo de desconocido terror. Al llegar a su casa, el silencio era ensordecedor. Onur entreabrió la puerta, y el chirrido del umbral resonó como un lamento en la oscuridad. Todo parecía normal, pero el aire cargado de tensión le decía lo contrario. Adentro, el ambiente estaba pesado, como si las paredes estuvieran llenas de secretos olvidados. ¿Por qué no enciendes las luces?, sugirió Demet, su voz apenas un susurro. La idea de estar a oscuras lo aterraba. No quiero llamar la atención, no ahora, dijo Onur, y sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Se acercaron al escritorio de Mario, donde recordaba que había dejado documentos importantes. La búsqueda se tornó urgente, necesitaban respuestas, y cuanto más rápido mejor. Mientras el corazón de Onur latía fuerte, comenzó a revisar los papeles desordenados. Instantes después, sus manos encontraron un sobremarcado con un símbolo extraño. Su pulso se aceleró. Demet, ven aquí. La urgencia en su voz atraía a su compañera hacia él. ¿Qué encontraste?, preguntó ella, mirando con curiosidad el sobre que sostenía. Esto parece importante, dijo Onur, sintiendo que las palabras se piqueteaban en su mente, como si el papel supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar. Con manos temblorosas, retiró el contenido del sobre, antiguos documentos familiares, cartas arrugadas y fotografías desvanecidas. Pero una pequeña nota atrapó su atención, escrita con una caligrafía apremiante. Quien posea estos documentos ostenta el poder de desatar verdades que podrían destruirlo todo. Escóndelos o enfréntalos, pero recuerda, los fantasmas del pasado nunca mueren en el olvido. Demet palideció. ¿Qué significa eso? Onur, ¿qué hemos descubierto? En ese momento, un crujido resonó en el piso superior, una presencia invisiblemente tensa llenó la casa. Onur y Demet intercambiaron miradas alarmadas. Alguien está aquí, murmuró ella, tocando el brazo de Onur con una mezcla de miedo y necesidad. Debemos escondernos. Onur se movió rápidamente hacia el armario donde podrían resguardarse. Sin embargo, antes de que pudieran cruzar la distancia, una puerta se abrió de golpe en la planta superior. La figura de un hombre alto y desgarbado emergió, su rostro medio cubierto por la sombra. ¿Buscando algo? Su voz era un eco profundo, y aún en la oscuridad, Onur sentía que lo miraban con una intensidad penosa.
Espera, exclamó Onur, sintiendo el frío del terror. ¿Quién eres? El hombre sonrió, y esa expresión le heló la sangre. Soy el que sabe exactamente qué secretos están a punto de ser destapados, y cómo pueden cambiarlo todo. Onur se sintió desorientado. ¿Qué más lo uniría al oscuro pasado que había intentado dejar atrás? Pero antes de que pudiera formular una respuesta, el hombre dio un paso adelante, iluminando su rostro. Los ojos de Onur se abrieron como platos al reconocerlo. ¿Eres tú? Todo se detuvo. En un instante, la esfera de su realidad se había girado completamente. La noche prometía revelar terror y verdad. Pero sobre todo, la pregunta persistía en el aire, ¿qué más estaban a punto de descubrir de su oscuro legado? Las puertas del destino se abrían lentamente, y nadie podía prever lo que estaba por venir. El hombre que emergió de las sombras era un fantasma del pasado, un eco de la vida que Onur había intentado enterrar. Su piel pálida y ojos oscuros hablaban de secretos que nunca deberían haber salido a la luz. Soy Tarik, dijo con un tono que combinaba amenaza y familiaridad. El hermano que pensaste que habías perdido, el hermano que siempre fue olvidado. La revelación cayó como un rayo entre ellos. Demet se aferró a su brazo, su miedo tangible en la oscuridad, pero Onur sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?, inquirió Onur, incapaz de procesar la información. No puede ser cierto. La negación resonaba en su voz, pero la realidad empezaba a atraparlo con sus garras afiladas. Claro que es cierto. La familia siempre es un legado, y yo soy parte de tu legado, respondió Tarik, su sonrisa se ensanchó mientras se acercaba. Cada paso que daba resonaba en la mente de Onur como un tambor, un llamado a una lucha que no quería enfrentar. ¿No estás cansado de correr? Todo lo que has buscado está aquí, en esta casa. Los secretos, la verdad está todo guardado para ti. Demet, sintiendo la tensión en el aire, dio un paso atrás, los ojos fijos en Tarik. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué ahora? Su voz temblaba, pero su determinación comenzaba a aflorar. La risa de Tarik fue un sonido escalofriante. Quiero que entiendan su historia. Quiero que sepan por qué adoquiné el camino de su dolor. La atmósfera se hizo opresiva, el frío se intensificó y los ecos del pasado comenzaron a invadir el presente, amenazando con devorarlo todo. Onur respiró hondo, intentando mantener la calma en medio del caos. No necesitamos saber nada más. Hemos salido adelante sin ti. Su voz contenía un grano de desafío, pero su estómago se retorcía con cada palabra. ¿Salir adelante? ¿Es eso lo que crees? Tarik se inclinó un poco hacia adelante, su rostro peligrosamente cercano. La verdad nunca se va. Se esconde, espera. Y ahora, está aquí, frente a ustedes. Onur sintió que los relatos de su infancia, aquejados por el silencio de su familia, volvían a cobrar vida, como sombras que regresan del abismo. ¿Qué tipo de verdad? La pregunta escapó de sus labios, casi sin que él lo deseara. Esa es la pregunta equivocada, dijo Tarik, apartándose un poco, como si midiera su efecto. Quizás deberías preguntarte qué harán ustedes con ella. El futuro pide respuestas y cada revelación que está por venir no solo les afectará a ustedes, sino a toda su familia. La historia tiene un precio, y ustedes están a punto de pagarlo. Demet apretó la mano de Onur, buscando apoyo en medio de su creciente miedo. Si esto es un juego, empezó, pero Tarik no la dejó terminar. No es un juego. Es un aviso. Si no enfrentan su pasado, quedarán atrapados en él para siempre. Tarik dio un paso atrás en la oscuridad, y un escalofrío recorrió la sala como si advirtiese que el tiempo se estaba agotando. Los fantasmas seguirán regresando. Recuerden eso. Y con esas últimas palabras, desapareció como si nunca hubiera estado allí. El aire volvió a ser pesado de silencio. Demet y Onur se miraron, un mar de confusión y terror inundando sus corazones. ¿Ahora qué hacemos?, susurró ella, su voz temblorosa. Onur sintió el nudo en su garganta apretarse. Enfrentar el pasado era lo único que podía hacer. Debemos averiguar quién es Tarik realmente, y por qué está aquí. Mientras comenzaban a buscar respuestas en la oscuridad de su hogar, el eco de las palabras de Tarik retumbaba en sus mentes.
La búsqueda de su verdad se había convertido en un viaje implacable donde el lado oscuro del pasado amenazaba con volver a atraparlos. Pocos sabían que en ese mismo instante, los cimientos de sus vidas se estaban desmoronando. Alguien, o algo, los estaba observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para dar el siguiente paso. ¿Estaban preparados para enfrentarse a lo que se avecinaba? Onur miró a Demet, la confusión reflejada en sus ojos. Si bien la sala estaba en penumbras, podía sentir el latido acelerado de sus corazones resonando en el aire tenso. La fragilidad de la situación le oprimía el pecho, como si lo estuvieran atrapando en una trampa invisible. ¿Y si él dice la verdad? Demet rompió el silencio, sus palabras colisionando en su mente. ¿Qué tal si todo lo que creemos sobre nuestra familia no es más que una fachada? Onur frunció el ceño. No podemos dejar que el miedo nos gobierne. Necesitamos respuestas. Caminó hacia la ventana, esperando que la luz de la luna iluminara su camino. La noche estaba tranquila, pero había algo inquietante en el aire. Como si las sombras mismas supieran lo que había ocurrido. ¿Y si Tarik tiene razón? ¿Qué pasará si seguimos ignorando el pasado? Demet lo siguió, la preocupación haciéndose cada vez más palpable. No podemos escondernos. Ella tenía un punto. Onur sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tarik había hablado de un legado. ¿Pero qué legado? La historia que había creído conocer se tambaleaba, y la duda se instalaba en su mente como un veneno. Quizás deberíamos buscar en el ático, sugirió Demet, su voz temblorosa pero firme. Onur asintió. Con cada segundo que pasaba, la urgencia de descubrir su verdad se volvía más apremiante. Mientras subían la escalera, la casa parecía crujir, protestando ante el peso de sus incertidumbres. El ático era un lugar donde los recuerdos viejos se apiñaban en cajas de cartón. Polvo y telarañas cubrían todo, creando una atmósfera inquietante. Onur abrió una de las cajas, revelando fotografías y cartas amarillentas. Con cada objeto que sacaba, el pasado parecía salir de las sombras, gritando silenciosamente. ¿Ves esto? Onur comentó al levantar una fotografía de un grupo familiar. La sonrisa de su madre era clara, pero su mirada escondía algo más. No es solo una foto, hay algo más aquí. Demet se acercó, sosteniendo una carta en su mano. Esta está dirigida a ti, dijo, incredulidad en su voz. ¿Cómo es posible? La letra era familiar, pero el contenido leía como un susurro de antiguos secretos. Déjame ver, exigió Onur, extendiendo la mano. Al leer las palabras, su expresión se transformó. La carta contenía advertencias. Detalles sobre un oscuro secreto familiar que nunca había imaginado. ¿Por qué nos han mantenido en la oscuridad?, preguntó Demet, su mano cubriendo su boca mientras lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Ellos no podían, no debían, murmuró Onur, sintiendo como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esto va más allá de nosotros. Cada página, cada palabra está atada a algo más grande. Mientras el peso de la verdad comenzaba a caer sobre ellos, un ruido sordo proveniente de la parte inferior de la casa los sacó de su trance. Era un golpe en la puerta, un sonido rápido pero firme, un eco de potencial peligro. ¿Quién podría ser? Onur preguntó, la inquietud aumentando a medida que el golpe se repetía, desgarrando el precoz silencio de su descubrimiento. No lo sé, respondió Demet, su rostro pálido. Pero nadie más debe enterarse de esto. Onur sintió un calor subir por su torso, una mezcla de miedo y determinación. Tenían que estar listos. Vamos a ver. Sea quien sea, no podemos dejar que se interponga en esto. Al abrir lentamente la puerta, se encontraron con una figura en la oscuridad, un nuevo dilema en sus vidas. La desconocida hizo un gesto con la cabeza, como un león acechando a su presa. Es hora de que hablemos de la verdad que temen enfrentar. Su voz grave y resonante invadió sus mentes, y con ella, la sombra de lo que estaba por revelarse. El aire se volvió espeso, y el futuro se oscureció aún más cuando la figura dio un paso adelante, dejando tras de sí un rastro de pánico. Onur y Demet estaban a punto de descubrir que, a veces, el conocimiento no es solo un poder, a veces, es una condena. ¿Estaban listos para enfrentar la oscuridad que se cernía sobre ellos una vez más? La figura que se encontraba en la puerta volvió a dar otro paso hacia adelante. La luz tenue de la luna dibujaba contornos en su rostro, revelando una expresión de determinación, pero también algo más sutil, dolor.
Onur sintió como su corazón se aceleraba, luchando entre la curiosidad y el miedo. «Soy Leila», dijo ella, y en su voz había un eco de familiaridad. «Vine a advertirles». Sus ojos resplandecían con una mezcla de desasosiego y urgencia. El aire parecía vibrar con una energía que les invadía por completo. «¿Advertirnos de qué?», preguntó Demet, su voz temblaba, entre la incredulidad y la angustia. Sintió que los 1000 secretos que habían pasado de generación en generación se asomaban, como animales salvajes acorralados. Leila hizo un gesto con la mano, pidiendo silencio. «No hay tiempo». Lo que descubrieron en el ático no es más que la punta del iceberg. Están a punto de despertar algo que ha permanecido dormido demasiado tiempo. Onur se cruzó de brazos, sintiendo cada vez más la necesidad de saber la verdad. ¿Qué es lo que quieren ocultarnos? Su tono se endureció, su mente comenzaba a girar. ¿Quién era esta mujer y cómo sabía tanto? Tu familia no es lo que creen. Todo lo que les contaron desde pequeños es solo una historia diseñada para ocultar una realidad más oscura, explicó Leila, su voz resonando en la habitación. Tariq está conectado, y él no es el único. Hay otros, y están buscando algo más que la verdad. Las palabras de Leila parecían pesadas como piedras, aplastando cualquier intento de racionalizar lo que escuchaban. Onur sintió que su estómago se contraía. Había algo en la forma en que hablaba que le daba escalofríos. ¿Qué quieres decir con buscando algo más? ¿Quiénes son ellos?, interrumpió Demet, sintiéndose cada vez más atrapada en un juego del que no entendía las reglas. Personas que están dispuestas a hacer lo que sea para proteger lo que han construido en secreto. Ellos no quieren que encuentren lo que hay debajo de esos secretos y ustedes están en su camino, advirtió Leila, sus ojos ahora como dos faros en medio de la tormenta. Onur intercambió miradas con Demet, y el silencio entre ellos se llenó de posibilidades. Podían huir, sí, pero lo que habían descubierto significaba que no podían seguir ignorando lo que sucedía. La historia que habían heredado ya no era solo un relato de familia, era un enigma que amenazaba con consumirlos. Necesitamos más información, finalmente dijo Onur, con la voz firme. ¿Sigues en contacto con Tariq? Leila parecía dudar, pero su expresión mostró un atisbo de lo que estaba por venir. No solo con Tariq. Hay otros. Pero debemos ser cuidadosos. La curiosidad en este juego podría ser fatal. Sus palabras resonaron en sus corazones como un eco aterrador. Onur sintió que el aire se volvía pesado, y la sensación de estar en la mira de alguien se intensificaba. Ven conmigo. Hay un lugar donde podemos hablar a salvo, lejos de oídos indiscretos. Leila dio un paso hacia atrás, abriendo la puerta como si cediera el paso a un mundo desconocido lleno de promesas y peligros. ¿Qué haremos entonces?, preguntó Demet, su voz apenas un susurro. Descubriremos el pasado que nos han ocultado. Pero hay que tener cuidado. Una vez que empiecen a escarbar en la tierra, no hay marcha atrás, advirtió, y su mirada se tornó seria. Onur sintió como la adrenalina corría por sus venas ante la inminente decisión. Siguieron a Leila, cada paso resonando con la expectativa de lo desconocido. La casa, que había sido su refugio, parecía cerrar las puertas a los secretos que les aguardaban. Mientras cruzaban la umbral, Onur sabía que adentrarse en esa oscuridad no podía salir sin consecuencias. ¿Realmente estaban listos para enfrentar lo que escondía su historia familiar? Justo antes de que el último destello de luz se extinguiera tras ellos, un grito distante cortó la noche, como un lamento perdido en el viento, y se preguntaron si todo lo que pronto descubrirían cambiaría para siempre sus vidas. Leila los condujo por un sendero apenas iluminado, y la brisa nocturna parecía susurrar secretos que el tiempo había olvidado. El olor a tierra húmeda y hojas secas llenaba el aire, añadiendo una capa de misterio a su nueva búsqueda. Onur y Demet intercambiaron miradas llenas de incertidumbre, una mezcla de miedo y expectativa que les mantenía alerta. «Estamos cerca», murmuró Leila, sin mirar atrás. La determinación en su voz contrastaba con el temblor en sus manos. «Debemos ser rápidos. Hay algo que deben ver». El corazón de Onur latía con fuerza, y una pregunta persistente vibraba en su mente: ¿qué podrían encontrar que valiera el riesgo de enfrentarse a aquellos que querían ocultar la verdad? ¿Cuánto sabría Leila de su familia? Finalmente, llegaron a una pequeña cabaña en medio del bosque. Su exterior estaba cubierto de hiedra, y las ventanas eran opacas, como si quisieran mantener el mundo al margen. Leila empujó la puerta y ésta chirrió, revelando un interior desordenado.
Papeles viejos, libros revueltos y objetos desconocidos estaban esparcidos por todas partes. Este es un lugar seguro por ahora, dijo Leila, cerrando la puerta detrás de ellos. Aquí es donde he estado investigando. Demet se acercó a una mesa llena de documentos. ¿Qué son estos?, preguntó, levantando una hoja amarillenta con inscripciones en un idioma que apenas podía distinguir. Es parte de la historia de su familia, explicó Leila. Cosas que han permanecido ocultas por generaciones. La verdad sobre su linaje está aquí. Su voz temblaba, y Onur sintió como los escalofríos recorrían su cuerpo. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, quiso saber Onur, cruzándose de brazos. ¿Por qué esconder este lugar? ¿Está Tarik aquí? No hay tiempo para eso, respondió Leila, su voz apremiante. Lo que hay aquí podría ser peligroso para ustedes. No todos quieren que sepan la verdad. A lo largo de los años, muchos han intentado proteger este legado, pero el peligro solo ha crecido. No entiendo, interrumpió Demet, sintiéndose perdida entre tanto misterio. Si hay algo tan importante y peligroso, ¿por qué no estamos huyendo de todo esto? Porque es su vida. Su historia, dijo Leila, mirándolos intensamente. Si no la enfrentan, nunca estarán a salvo. Lo que despertaron en el ático, no es solo un antiguo pasado. Es una amenaza real. Onur sintió una presión pesada en su pecho. La idea de enfrentarse a algo que no comprendían le aterraba, pero lo que había comenzado como curiosidad se transformó en necesidad. Leila se acercó a una estantería y sacó un libro desgastado, sus páginas llenas de relatos antiguos sobre rituales y personajes de su familia que habían estado en la penumbra. Esto es justo lo que necesitan, dijo, empujando el libro hacia ellos. Pero tengan cuidado, la verdad puede ser más oscura de lo que imaginan. Demet hojeó las páginas, absorbiendo fragmentos de una historia desgarradora, entrelazadas con traiciones y promesas que resonaban a través de las generaciones de su familia. Hombres y mujeres que habían hecho sacrificios, que habían luchado para mantener a raya un secreto devorador. ¿Por qué Tarik está involucrado en todo esto?, preguntó Onur, alzando una ceja. ¿Acaso él también conoce esta historia? Antes de que Leila pudiera responder, un golpeteo fuerte resonó en la puerta. El sonido vibrante y urgente les hizo detenerse, una sombra cruzó la ventana. Una figura alta estaba ahí, como un guardián oscuro de aquel mundo desconocido. El aire se volvió denso, la tensión palpándose como electricidad. Onur, con el corazón en la garganta, sintió la necesidad de actuar. ¿Quién es? Ellos han venido, susurró Leila, sus ojos ampliándose con terror. No tenemos tiempo. Hay que esconderse. El eco de pasos se hacía cada vez más cercano, la fría realidad de que tal vez habían cruzado una línea que nunca debió ser cruzada se asentó en sus espíritus. ¿Serían capaces de descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Todo se volvía oscuro, y los secretos familiars ahora les acechaban desde las sombras. Un grito desgarrador atravesó la noche, y el pánico se apoderó de Onur y Demet mientras la oscuridad comenzaba a cerrarles el paso. ¿El tiempo se les había acabado? El aire estaba tenso en la cabaña oculta, los ecos del grito resonaban en sus mentes como un eco aterrador. Leila, con pánico en los ojos, buscó un lugar para esconderse. Onur y Demet intercambiaron miradas cargadas de incertidumbre, sabiendo que la verdad estaba al alcance de su mano, pero el peligro acechaba como un lobo en la penumbra. Rápido, susurró Leila, llevando a ambos hacia un rincón oscuro de la habitación. El crujido de la puerta anunciaba la llegada de una sombra siniestra, una presencia que prometía desatar el caos. Si nos encuentran aquí, ya no habrá vuelta atrás, añadió Leila, su voz temblando a medida que la figura se acercaba. Onur sintió que su corazón latía desbocado, atrapado en un mar de preguntas y temores. ¿Quién estaba detrás de esa puerta? ¿Qué secretos traía consigo? La puerta se abrió de golpe, y un hombre alto y de mirada afilada apareció en el umbral. Su rostro estaba parcialmente iluminado, y cada rasgo parecía irradiar peligro. Sé que están aquí, dijo con voz profunda, como un trueno. El grupo contuvo la respiración, el tiempo se detuvo por un instante. Eran, murmuró Leila, su rostro palideciendo. No debiste venir. El hombre sonrió con un brillo malévolo en sus ojos, había algo inquietante en su presencia que llenaba de desesperación el lugar. He venido a recoger lo que les pertenece, dijo, como si sus palabras fueran un castigo inminente.
Onur sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabía que estaban en un juego peligroso. ¿A qué te refieres?, inquirió Onur, intentando mostrar más valor del que sentía. No tenemos nada que ver contigo. La voz de su corazón, sin embargo, traicionaba su valor, dejando escapar un hilo de miedo. Eran hizo un gesto hacia las cajas desordenadas. Las verdades que han despertado no les pertenecerán por mucho tiempo. He venido a sellar los secretos que deberían haber permanecido ocultos. Demet, aún asustada, se acercó un poco más a Onur. Él tomó su mano, como un ancla en medio de una tempestad. No puedes hacerlo, dijo ella, su voz un susurro firme. Todo lo que hemos descubierto es parte de nuestra historia. Eran se echó a reír, un sonido como el crujido de huesos rotos. Su historia es una tapicería de mentiras. Y yo tengo el hilo que puede deshacerla. La atmósfera se volvió opresiva, como si la oscuridad quisiera tragarlos. ¿Por qué eres parte de esto?, preguntó Onur, ya sin poder contener la confusión que se acumulaba. ¿Quién te envía y qué quieres de nosotros? El brillo en los ojos de Eran se intensificó. Soy la sombra que siempre estuvo presente, y mi familia no se detiene ante nada para proteger lo que hemos construido. De pronto, el clima cambió, y algún instinto en Onur le advirtió que la situación era más grave de lo que había imaginado. Decidido a no dejarse intimidar, levantó la voz. No nos intimidarás. Somos más fuertes de lo que crees. Leila, con un impulso repentino de valor, se interpuso. Si su historia es un legado de dolor, entonces lo enfrentaremos juntos. No hay más espacio para el miedo. La determinación en su voz resonó con fuerza. ¿Juntos? Eran frunció el ceño, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Creen que pueden unirse en este juego y salir ilesos. Sin más aviso, se lanzó hacia ellos. La sala se convirtió en un caos, el sonido del cuerpo de Eran chocando contra la mesa resonó mientras Leila, Onur y Demet huyeron hacia la parte trasera de la cabaña. Hay que salir de aquí, rápido, gritó Onur, guiando a Demet y Leila hacia una ventana. Saltaron hacia la noche, el aire frío les dio un respiro de libertad. La luna brillaba arriba, iluminando su camino mientras corrían entre los árboles. Sabían que el tiempo se agotaba, el pasado que habían despertado no cedería sin luchar. No paren, sigan corriendo, vociferó Leila, mientras el sonido de pasos apresurados los seguía. Finalmente, alcanzaron un claro, y el bosque se volvió un refugio tenuemente silencioso. Se detuvieron, los pulmones llenos de aire fresco, el corazón aún acelerado. ¿Qué hacemos? Ahora, preguntó Demet, su voz apenas un susurro. Era como si el eco de la cabaña aún resonara en sus mentes. Onur sintió una nueva determinación brotar en su interior. Ahora, necesitamos descubrir la verdad completa. No podemos dejar que sigan manipulando nuestro destino. Mientras caminaban hacia la carretera, sabían que su lucha apenas había comenzado. La historia de sus familias podría temblar sobre ellos, pero junto a Leila, estaban decididos a ser la fuerza que enfrentaría las sombras del pasado. Días después, se encontraban en una mesa de una antigua biblioteca, revisando libros antiguos y documentos que contenían fragmentos de sus vidas ocultas. Cada hoja que pasaban era un paso más hacia el enfrentamiento definitivo. Sabían que Eran y otros no se detendrían. Al atardecer, con cada página desgastada que leían, la promesa de la verdad se entrelazaba con la luz del día que cedía. Lo que descubramos aquí no solo cambiará nuestro futuro, sino que también romperá las cadenas de nuestros pasados, dijo Onur, con palabras firmes. Las lágrimas de Demet comenzaron a brillar a la luz dorada mientras miraba a Onur. Vamos a hacerlo juntos. Por la verdad, por nuestra familia. Y así, con un acuerdo silencioso, la batalla por deshacer el legado de sus historias comenzaba al fin. Lo que estaba en juego era irreparable, pero en la conexión que habían formado, había esperanza. La oscuridad podría haber acechado sus pasados, pero juntos, estaban listos para enfrentarse a la tormenta. Aunque sabían que las sombras del ayer siempre estarían presentes, la luz de su amor era un faro en medio del caos y eso jamás podrían arrebatárselo. En ese momento, mientras el horizonte se oscurecía, Onur y Demet comprendieron que, al final, el verdadero secreto no era el que habían descubierto, sino el vínculo inquebrantable que habían forjado entre ellos. Esa conexión brillaría, incluso en las noches más oscuras. Ahora termina esta historia,
Pero la verdadera lucha apenas comienza. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y muéstranos tu apoyo. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones sobre cómo crees que terminará esta saga y compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de nuestra comunidad.